de voltaje por una de corriente, ya hay que calcular la corriente con la fuente de voltaje. ¿Por qué les pedí que hicieran eso y ahorita acabo de hacer este proceso? Porque eso es lo que vamos a hacer ahora. En vez de calcular, vamos a trabajar ahora con las funciones de transferencia con carga. En vez de calcular primero las dos funciones de transferencia cuando conecto una fuente de voltaje y después cambiar esa fuente de voltaje por una fuente de corriente y volver a calcular las otras dos funciones de transferencia, vamos a alimentar solo con una fuente de voltaje y vamos a obtener todas las funciones de transferencia. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues conectar nuestra carga entre las terminales 2 y 0,2. Al momento que conectamos la carga que está aquí indicada, ¿qué va a suceder? Yo cierro mi circuito, pero por tener un elemento pasivo, ahora entre mi terminal 2 y 0,2, yo puedo calcular el voltaje de salida y como cerré el circuito, circula corriente y la corriente de salida. Ajá. ¿Qué significa? Que cuando yo conecte la fuente de voltaje, voy a poder obtener estas dos funciones de transferencia. Pero si después quiero obtener estas otras dos, por lo que se hizo anteriormente, tendría que quitar esta fuente de voltaje que conecté y ahora conectar una fuente de corriente, volver a calcular la corriente 2 y el voltaje 2 y obtener las funciones de transferencia. No vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer ahora es calcular la corriente y el voltaje cuando tenemos en la entrada una fuente de voltaje y después calcular la corriente 1 en función de la fuente de voltaje para llegar al resultado. Lo que hice hace un momento nada más fue para demostrar que nos daba el mismo resultado si cambiábamos la fuente que si hubiéramos calculado la corriente 1 con la fuente de voltaje. Ahorita ya se va a ver más qué pasa, aunque el resultado que tengamos no hay manera de compararlo con el otro procedimiento. Pero si ustedes quisieran cambiar la fuente de voltaje por una de corriente, volver a calcular a la corriente 2 y al voltaje 2 y obtener la función de transferencia, debería de quedar igual a la que vamos a obtener. Si no se parece, habría que ver qué términos tenemos. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que tenemos que factorizar el polinomio del numerador y el del denominador, eliminar lo que se tenga que eliminar, y entonces ya nos va a quedar exactamente el mismo resultado como se vio hace un momento. ¿Preguntas o dudas? Todo bien de momento, maestro. Entonces, vamos a trabajar con funciones de transferencia con carga. Lo primero es conectar una carga entre mi terminal 2 y 0,2, siempre se va a conectar ahí. Y al momento que yo la conecto, por ser una impedancia, yo puedo calcular el voltaje en la impedancia, que serían las terminales de salida, y la corriente en la impedancia, que serían las terminales de salida. Y por eso yo puedo calcular no una función de transferencia, sino dos, al momento de que conecto mi fuente de voltaje. ¿Por qué lo voy a hacer con una fuente de voltaje y no con la fuente de corriente? Porque siempre que tengamos impedancias y tengamos un circuito que se conoce como escalera, ¿por qué como escalera? Si yo a este circuito le quito la impedancia y la fuente y nada más lo dejo como líneas, pues lo que tengo es un circuito de esta forma. Ajá. En donde esto parece una escalera. Entonces, cada vez que haya circuitos escalera y yo tenga impedancias, me conviene a mí conectar una fuente de voltaje. Si no tuviera yo un circuito escalera, si no tuviera un circuito serie, desde donde empieza hasta donde termina, pues ahí sí me conviene tener una fuente de corriente. Pero repito, cada vez que tengamos circuitos escalera, no nos conviene la fuente de corriente, nos conviene más la fuente de voltaje. Y estemos trabajando con impedancias. ¿Qué va a suceder si estas no fueran impedancias, fueran admitancias? Ahí sí, entonces me conviene a mí conectar una fuente de corriente. Si fueran admitancias y yo todo lo tengo en paralelo, no en escalera, pues entonces me conviene también una fuente de voltaje. Entonces, repito, si yo tengo circuitos escalera
porque así se les conoce por la forma en que se genera esto, y son impedancias, me conviene conectar una fuente de voltaje. Si yo tengo un circuito escalera y son admitancias, me conviene conectar una fuente de corriente. Si yo tengo un circuito en donde todos mis elementos están conectados en serie, entonces, y son impedancias, entonces sí me conviene la fuente de corriente. Y si tengo un circuito en el cual todos mis elementos están conectados en paralelo y son admitancias, pues me conviene conectar la fuente de voltaje. Son situaciones que hay que considerar para trabajar y resolver más rápido el circuito. ¿Alguien tiene una duda con respecto a lo que mencioné? No, profesor. ¿No? Bueno, nada más retomando. Como tengo un circuito escalera y son impedancias, me conviene a mí conectar una fuente de voltaje. Por eso la entrada, para calcular las dos variables que me piden para mi función de transferencia, voy a conectar una fuente de voltaje. Pero ahora le voy a agregar a una variable que debo de encontrar porque no voy a hacer el cambio de esta fuente de voltaje por una fuente de corriente, sino que voy a trabajar nada más con la fuente de voltaje. Entonces, la otra variable que yo voy a calcular posteriormente es la corriente de entrada y siempre va en esa dirección. Entonces, ya tengo tres variables que voy a calcular y una vez que las obtenga, yo voy a obtener todas las funciones de transferencia, que ahora son 4, por ser con carga, no nada más 2. Bueno, primero, ¿qué es más fácil obtener por el circuito que nos quedó? Hay que obtener primero a la corriente 2 y al voltaje 2. Pero con el circuito que nos acaba de quedar, ¿cuál de las dos variables es más fácil obtener primero? ¿El voltaje o la corriente de salida? ¿Y cómo le haríamos? ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Sería el voltaje? ¿Perdón? ¿Sería obtener primero el voltaje? ¿Y qué haríamos para obtener el voltaje? Un divisor de voltaje. ¿Y cómo lo aplicaríamos? Porque el divisor de voltaje me dice que todo tiene que estar en serie. Entonces, ¿qué debería de hacer primero? Es que como, por ejemplo, en la ramificación de donde está 5E, el capacitor, la resistencia, estarían estaría en serie ¿cómo se llama? Con las impedancias de la resistencia de 12.8S que están en paralelo con la carga. Ajá. Entonces, pero ¿cómo están? Por ahí va. ¿Cómo están 12.8S con la carga? En paralelo. En paralelo. ¿Y qué variable es la misma en paralelo? No le escuché bien, profe. ¿Puede repetir la pregunta? El voltaje, maestro. Déjame decirle a tu compañero, pero tienes razón. ¿Qué variable es la misma cuando tengo elementos conectados en paralelo? El voltaje. El voltaje. Nada más que yo no lo puedo calcular por un divisor si tengo elementos en paralelo. Todos mis elementos deben de quedar en serie. Entonces, hablando del divisor de voltaje, claro está, porque si el divisor de corriente todo debe de estar en paralelo, pero estamos hablando ahorita de un divisor de voltaje. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esas dos ramas que yo tengo en paralelo? ¿Reducirlas? Reducirlas para que todo el circuito me quede como. Sí. No todo el circuito, perdón, toda la rama que me estaba diciendo su compañero, ahora sí como esté. En serie. En serie. No sé si el que estaba hablando primero, que fue el que empezó a decirme, Sí. ¿alguna duda o vamos No. bien? No, sí, vamos bien. Sí, sí, es lo que yo quería decir, pero la verdad, sí entendí, pero no supe cómo decirlo. Perfecto, bueno, entonces, primero tenemos que tener nuestro circuito serie y la ventaja es que estas dos ramas, al estar en paralelo, tienen el mismo voltaje. Y como queremos el voltaje primero, pues por eso
podemos hacer esa situación, pero yo no las puedo tomar por separado o decir, desprecio una y trabajo con ese y al calcular el voltaje en esta rama ya tengo el voltaje de esta. No es cierto. Cuando yo las tenga ya conectadas en paralelo, tengo que reducir primero siempre a todas las ramas que están en paralelo. Aquí son 2, pero si tuviéramos 3, 4, 5, 6, mientras estén en paralelo, las podemos reducir. Y al calcular el voltaje en esa reducción que obtuvimos, obtenemos el voltaje de cada una de esas ramas que están conectadas en paralelo. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es reducir. Vamos a reducir las ramas en paralelo. ¿Cuántas ramas tenemos en paralelo? Perdón, sea redundante, pero es para que no haya duda. ¿Cuántas son las ramas que tenemos en paralelo? 2. 2, de las que nos interesa reducir, claro está, porque tendríamos una más, pero esa no nos importa ahorita. Entonces, vamos a tener una impedancia equivalente en donde, ¿cómo se obtiene el equivalente cuando tenemos impedancias conectadas en paralelo? ¿Cómo podemos obtener el resultado? El producto entre la suma. El producto entre la suma. Y si no nos acordáramos del producto entre la suma, eso porque son 2. Pero si fueran más de 2, ¿cuál tendría que ser? El inverso de la suma de los inversos. El inverso de la suma de los inversos. Aplicar el inverso de la suma de los inversos o el producto entre la suma cuando tengo impedancias en paralelo me daría el mismo resultado, pero cuando sean solamente 2. Como aquí solamente son 2, pues vamos a aplicar el producto entre la suma, pero me interesa que recuerden el otro por cualquier situación en donde en vez de 2 ramas tuviéramos 3. Entonces aquí sería 8S más 12, que sería el valor de esta rama, y lo vamos a multiplicar por la impedancia de carga, que es el valor de la otra rama, y aquí está el dato, y lo vamos a dividir entre la rama de 8S más 12, sumada con la impedancia de carga. ¿Cuál es el valor o cuál es el resultado, por favor, que da? Háganlo ustedes esta operación. Aquí está el valor de la impedancia de carga. Díganme el resultado, por favor. ¿Qué pasó? 6S más 9. 6S más 9. Entonces, el resultado que nos queda, o les queda, perdón, es 6S más 9. ¿Sí les quedó eso? Sí, profe. Bueno, entonces ya tenemos, bueno, perdón, un poquito más abajo, permítanme, un circuito nuevo en donde no vamos a calcular a la corriente 2 todavía, pero sí podemos obtener el voltaje 2. ¿Por qué? Por lo que ahorita voy a escribir. Tenemos aquí a la rama que está formada por la resistencia de 10 y la bobina de 10S. Tenemos nuestro capacitor que vale 5 sobre S, la resistencia que vale 5, y ahora este punto que está aquí es el mismo punto que tendríamos aquí porque estas dos están en paralelo. Y este punto 0,2 sería el mismo punto de aquí. ¿Qué quiere decir? Que mi terminal 2 y 0,2 no se perdieron, y por eso lo que yo puedo calcular ahorita es el voltaje, nada más, porque al momento que hice la reducción sí pierdo la corriente ya que no veo ahora la impedancia de carga. Entonces, podemos decir que aquí está mi terminal 2 y aquí está mi terminal 0,2, pero ahora lo que hay entre esas dos terminales pues, es una impedancia equivalente. Ya no es la de carga, sino es la equivalente, por lo cual, permítanme, aquí tenemos a la resistencia de 20,
Por lo cual, lo único que yo puedo ahorita, con este circuito nuevo que acabo de obtener, al momento que aplico la reducción, aquí tenemos a B1 o a V1DS. Aquí tenemos a I1DS que sigue siendo una variable que hay que obtener posteriormente. Pero la que yo puedo obtener en este momento entre estos dos puntos que no se perdieron es V2DS. Ahora, ¿cómo quedó esta rama con esta otra rama y la rama de la fuente? ¿En qué conexión quedaron? En paralelo. En paralelo. ¿Y el voltaje en paralelo cómo es? El mismo. El mismo. ¿Qué quiere decir? Que yo ya conozco el voltaje de aquí a acá y el voltaje de todo esto. ¿Y cómo están conectados estos elementos? ¿En serie? En serie. Y entonces, como conozco el voltaje de estos puntos, pues puedo aplicar el divisor con esta rama independiente de esta rama. Pero voy a usar estos elementos que están en serie para obtener el voltaje. ¿Y qué vamos a aplicar para poderlo hacer? Si ya conozco el voltaje y tengo elementos serie, ¿qué sería lo que puedo aplicar para obtener el voltaje en uno de esos elementos? Divisor de voltaje. Divisor de voltaje. ¿De qué manera nos queda? Bueno, pues tenemos que el voltaje 2DS va a ser igual. Recuerden que siempre es una división, el divisor de voltaje. En el numerador va la fuente. ¿Cuánto vale el voltaje que hay de este punto a este punto? B1S. Es decir, el de la fuente. Entonces sería V1DS. ¿En qué elemento queremos conocer el voltaje de la rama de estos que están conectados en serie? En Z equivalente. En la impedancia equivalente. Entonces, pues hay que multiplicarlo por la impedancia equivalente. ¿Y lo tenemos que dividir entre quién? La suma de las impedancias de esa rama. De esta rama nada más. Y la suma nos va a dar 25, que sería la suma de 5 más 20, más 5 sobre S, más el valor de la impedancia equivalente. Y por favor, díganme cuánto queda el voltaje 2DS al sustituir datos. Hagan las operaciones y díganme cuánto queda el voltaje 2DS. S cuadrada más 9S en el ¿En numerador. dónde? En el numerador. ¿Cuál es más grande, el numerador o el denominador? El denominador. Díctamelo primero, por favor. 6S cuadrada 6S cuadrada más 34S más 34S más 5. más 5. ¿Y el denominador qué queda? El numerador, perdón. 6S cuadrada Ajá, más 9S. más 9S. ¿Sí les quedó eso? Sí, profe. Por V1 DS. Ya obtuvimos el voltaje 2 en la impedancia equivalente. Pero al momento que obtenemos el voltaje 2, ya obtuvimos el voltaje de esta rama, que no nos importa, y el voltaje de la carga. Y como ya tenemos el voltaje de la carga, me estoy regresando al circuito en el cual estábamos iniciando. Como ya conozco el voltaje de la carga, ¿cómo calculo la corriente de la carga? El Dividiendo el voltaje que está en la voltaje carga entre sobre la carga. Es decir, ¿qué aplico? ley de Ohm.
Ley de Ohm. Entonces, además, aplicando ley de Ohm, aquí vamos a obtener a la ¿Y corriente 2 de 2, ese? ¿no? Ahí 2 DS. Es decir, sería el voltaje 1, perdón, el voltaje 2, ¿entre quién? Z de carga. Entre la impedancia de carga. Así es. Entonces, ¿cuánto da el dividir el voltaje 2 entre la impedancia de carga, por favor? Profesor, ¿aquí no afectaría el signo de la corriente I 2 de ese? Ah, claro que sí. La corriente va a ser ¿qué? Negativa. Exacto. La corriente que vamos a calcular va a ser negativa. ¿Por qué? Porque la corriente que me proporciona la fuente, al llegar a este punto, una va hacia abajo, otra sale hacia la derecha, llega a este punto, una va hacia abajo y después otra sale hacia la derecha. Y la corriente real, para que este voltaje sea positivo, es hacia abajo, es decir, hacia la derecha, y la corriente que vamos a calcular va hacia la izquierda. Gracias por recordar esa parte, la estaba yo omitiendo, no se los dije, pero qué bueno que tú sí te diste cuenta. Entonces, la corriente 2 va a ser ¿cómo? Negativa. Negativa, porque la corriente que estamos usando para que esta caída de tensión sea positiva, debe de ser la de la fuente. Y la de la fuente lleva esta dirección, es decir, hacia la derecha, baja y regresa. Y la que yo quiero va hacia la izquierda, por eso es que le estamos agregando un signo negativo. Déjenmelo agregar desde el inicio para que quede, pero sí queda claro por qué ese signo negativo o hay alguna pregunta. Sí queda claro. ¿Sí queda claro? ¿Seguro? ¿Los demás? Bueno, quedamos que con que uno me lo dijera ya lo tomaba yo porque los demás luego no contestan o no sé si dejaron encendida la cámara y se fueron a dormir. Entonces, recuerden que este signo negativo se debe a que la caída de tensión, para que nos haya quedado positiva, la corriente que circula en la impedancia debe de llevar la misma dirección que la caída de tensión, es decir, hacia abajo. Y entonces esa corriente pues, es la que nos proporciona la fuente, ya que recuerden que siempre vamos de más a menos, por eso es esta dirección. La corriente llegaría a este punto, una se va hacia abajo en esta rama, otra saldría a la derecha en esta rama, pero como aquí se vuelve a dividir en este punto, una corriente iría hacia abajo en esta rama y otra saldría hacia la derecha, dando toda la curva para volver a entrar aquí y salir en esta dirección. Como esto lleva la misma dirección que la caída de tensión, por eso nos quedó positiva, entonces esta es la corriente que vamos a respetar y como I2 va en dirección contraria, por eso le estamos agregando el signo menos. Bueno, ¿y cuánto queda el voltaje 2 que está aquí entre la impedancia de carga, por favor? No escuché. S sobre ¿Cuál es 24 más grande, el numerador o denominador? denominador. Díctamelo primero, por favor. 24 S cuadrada S cuadrada. más 136 S Ujú, más 20 sí. y ya. Arriba sería nada más S. El numerador, S. S. Sí. Ah, es que no escuché, perdón. Pues el numerador es S. Y todo por V1 de S, porque recuerden que está multiplicando y ese término no se alteró. ¿Preguntas o dudas hasta este momento? Por el No, profe. momento no, profe. Por el momento no. Bueno. Son el grupo 3.
Entonces, ya les envié la imagen, nos quedan 3 minutos, no nos va a dar tiempo terminar, y para que no cortar la sesión, voy a finalizar esta sesión y empezamos una nueva, y se conectan, por favor. Vamos a esperar un momentito nada más en lo que se termina de conectar. Bueno, creo que todavía otro de sus compañeros. Bueno, entonces vamos a continuar ya. Ya obtuvimos al voltaje 2 y a la corriente 2. ¿De acuerdo? ¿Qué va a suceder ahora? Que ya no nos interesa ahorita calcular ni la corriente ni el voltaje 2 porque ya los obtuvimos, o la corriente y el voltaje de salida. La variable que ahora interesa es la corriente de entrada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a trabajar con este circuito porque ya no me interesan 2 y 0,2. Voy a trabajar con este circuito porque yo quiero la corriente de entrada. No, voy a borrar para tener espacio, y entonces el circuito con el cual yo sigo trabajando es el siguiente. Del circuito que se tenía, ahora lo que vamos a dejar es la impedancia equivalente. Y entonces nos vamos a enfocar en encontrar a la corriente 1 con la fuente de voltaje. ¿Qué significa? ¿Qué podemos hacer con ese circuito para encontrar el valor de la corriente 1? Obtener la impedancia total, Y después, dividir el voltaje de la fuente entre la impedancia total. así es. Entonces, por cuestión de espacio voy a usar aquí, entonces vamos a reducir o reduciendo entonces, reduciendo las impedancias. ¿Cómo me quedó esta rama de impedancias con esta otra rama de impedancias conectada? En paralelo. ¿Y cómo reducimos las impedancias en paralelo cuando son dos? El producto entre la suma. El producto entre la suma. Yo le voy a llamar Z para no escribir Z su índice 1, 2, 3, sino ahora mi impedancia A es diferente a la impedancia E, y va a ser que, pues el valor de la rama, que es 10S más 10, por el valor de la rama que está aquí, que sería 25 más 5 sobre S más Z equivalente. Por favor, me recuerdan el valor de Z equivalente para tenerlo a la mano. ¿Cuánto dio el resultado de Z equivalente? 6S más 9. 6S más 9. Entonces, aquí tenían Z equivalente, que es igual a 6S más 9. Significa que el denominador va a ser el valor de la rama de 10S más 10 más el valor de la rama de 25 más 5 sobre S más Z equivalente. Ya tienen los valores, por favor sustituyan y díganme cuánto vale la impedancia A.
¿Cuánto les dio el valor de la impedancia A, por favor? ¿Qué pasó? En el numerador es ¿Cuál es 300. más grande, numerador o denominador? El numerador Muy bueno, ¿cuánto te dio? son 390S Ajá, más 400S cuadrada sí, más 60S cúbica ajá, más 50. más 50. Denominador, Es 16S cuadrada más, S cuadrada, más 44S sí. más 5. ¿Sí les dio eso? Sí, profe. Sí, bueno, nada más vamos a ordenar aquí de mayor a menor. Recuerden que me los tienen que dictar así, pero no hubo problema. Su compañera ya me dio los valores, pero siempre que me los den, díctenmelo de mayor grado a menor grado, es decir, en forma descendente, por favor. Entonces tenemos que en el numerador sería 60S cúbica más 400 cuadrada. más 390S más 50. 50 o 60. ¿Así está bien? Bueno, ya tenemos la impedancia. ¿Qué significa? Que este circuito se modificó. Y entonces lo que tenemos nada más es mi terminal 1. Cero, 1. Y ahora aquí tenemos a la impedancia A. Tenemos conectada, que no se ha quitado, la fuente de voltaje V, su índice 1DS. Y aquí está la corriente I1DS. Quedamos que esa corriente, ¿qué se iba a hacer para poderla obtener? Aplicar ley de Ohm. Así es. Entonces vamos a aplicar ley de Ohm. ¿Y qué va a quedar? Bueno, pues que I1DS va a ser igual al voltaje 1DS o al voltaje de entrada entre la impedancia A. Como en realidad esto nos quedaría como 1 sobre la impedancia A por el voltaje 1DS, pues ¿qué hacemos? A la impedancia A le sacamos el inverso y entonces nos va a quedar ahora en el denominador 60S cúbica más 400S cuadrada más 390S más 50. Y todo por V1DS. Y el numerador va a ser ahora 16S cuadrada más 44S más 5. ¿Dudas o preguntas hasta este momento? No, profe. No, profe. Bueno,
Entonces ya obtuvimos todas las variables que necesitábamos para poder obtener las funciones de transferencia con carga. Ya les mandé la imagen, voy a borrar. Y ahora, por favor, me dictan los valores de la corriente 2 y del voltaje 2 que obtuvimos. ¿Cuál fue el valor que se obtuvo de la corriente 2? Menos Bueno, vamos a dejar el menos mejor afuera. Tenemos que es menos, ajá, en el denominador es 24S cuadrada 24S cuadrada, 136S 136S más 20. más 20. ¿Eso fue lo que nos dio? Y ajá, arriba va S en el numerador. ¿Qué va en el S. numerador? S. Ah, S, perdón. Es que no entendí por eso dije S. Bueno, del voltaje 2, el voltaje 2, ¿a qué fue igual, por favor? En el denominador 6S Ajá. cuadrada ¿Cuánto, perdón? 6S cuadrada 6S cuadrada más 34S más 34S más 5. más 5. Ajá. En el numerador 6S cuadrada 6S cuadrada más 9S. más 9S. Y bueno, tenemos aquí el valor de, lo voy a escribir con otro color, que sería el valor de I2. I1, perdón, ¿cuál I2? I1 de S, que va a ser igual a 60 S cúbica más 400 S cuadrada más 390 S más 50. Y en el numerador, 16S cuadrada más 44S más 5, todo por V1 de S. Bueno, entonces ya tenemos todas las funciones, todas las variables que necesitábamos para calcular las funciones de transferencia con carga. ¿Y qué decimos? Bueno, por lo tanto, vamos a sustituir datos. ¿Cuáles vamos a calcular primero? Pues las más fáciles. ¿Y cuáles son las más fáciles? Pues aquellas que contienen a V su índice 1. ¿Por qué? Cuando yo digo que la función de transferencia es igual a la corriente 2 que se calculó entre el voltaje 1 de S, bueno, tengo mi corriente 2, está multiplicada por V1 de S. Y la voy a dividir entre V1 de S, se van a eliminar esos términos y nada más me va a quedar menos que multiplica a 24S cuadrada más 136S más 20 en el denominador, S en el numerador, y como es corriente sobre voltaje, las unidades deben de ser siemens. Tenemos la otra función de transferencia que es directa, que ahora sería el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. ¿Por qué? Porque tengo el voltaje de salida está multiplicado por V su índice 1S y lo voy a dividir entre V su índice 1 de S, se van a eliminar y únicamente me queda lo que está dentro del paréntesis, que sería 6S cuadrada más 34S más 5 y el numerador que sería 6S cuadrada más 9S. Aquí no hay unidades, puesto que es voltaje sobre voltaje, es una ganancia directa en voltaje.
¿Qué sigue? Pues vamos a obtener las otras dos funciones de transferencia y tengo que mi función de transferencia en donde ahora voy a decir que es mi corriente 2, pero entre mi corriente 1 de ese, ¿qué van a tener que hacer ustedes para decirme el resultado? Pues aquí está la corriente 2, es negativa y está multiplicada por V, su índice 1 de ese, va a ir en el numerador. Y la voy a dividir entre la corriente 1, que está multiplicado por V, su índice 1 de ese, como la voy a tener en el numerador y en el denominador, se elimina y entonces nos va a quedar negativo. Y díganme cuál es el resultado. Para que no se metan con el signo negativo, nada más dividan lo que está de esto que está dentro del paréntesis entre esto que está dentro del paréntesis. El menos ya lo dejamos afuera para no tener que escribirlo en cada uno de los coeficientes del resultado. Entonces, ¿cuánto nos da o cuánto les da el dividir la corriente 2 entre la corriente 1, por favor? ¿Cuánto les da? Me dictan primero el valor más grande, me dicen si es en el numerador o el denominador, por favor. ¿Qué pasó? ¿Cuánto les da? A mí me queda que en el denominador Ajá. es 38.4 S a la cuarta Sí. más 323.2 S cúbica. Punto 2, ¿verdad? Sí, Punto 2 S cúbica. más 642.4 S cuadrada, Sí. más 156 S, Ajá. más 10. Más 10. ¿Y el numerador? 6 S a la cuarta, Sí. más 40 S cúbica, Sí. más 39 S cuadrada, Ajá. más 5 S. ¿A los demás qué les quedó? ¿Nadie más? Me da lo mismo, profe. Lo mismo. Bueno, entonces, recuerden que este paréntesis se debe a que factoricé el signo menos. Ajá. Y no tiene unidades, puesto que es corriente sobre corriente, es una ganancia directa en corriente. Vamos con la última función de transferencia, en donde hay que ahora dividir al voltaje de salida entre la corriente de entrada. ¿Qué va a suceder? Vamos a dividir el voltaje de salida que está aquí, está multiplicado por V1 de ese, lo vamos a dividir entre la corriente de entrada, que también está multiplicada por V1 de ese, se van a eliminar y únicamente hay que dividir lo que está dentro del paréntesis entre lo que está dentro del paréntesis de acá.
¿Y cuánto del resultado, por favor? Ese sí es positivo. ¿Cuánto les queda? A mí me da, es mayor el numerador, Ajá, dímelo. 60x al cubo. 60s cúbica. Sí, perdón, más 150s al cuadrado, 150s al cuadrado, más 90s, más 90s, entre, bueno, ya entre todo eso entre 16s al cuadrado, 16s al cuadrado, más 44s, más 44s, más 5. más 5. ¿Sí les quedó eso? Sí. ¿Sí? Bueno, en este caso son ohms. Entonces, ¿sí les quedó eso a los demás? Sí, profe. Bueno, ¿de qué sirve esto? Porque bueno, para algo lo estamos viendo, ¿no? A partir de las funciones de transferencia se puede determinar cómo funciona un circuito eléctrico o un circuito electrónico. En muchas ocasiones llegamos a la función de transferencia y, por ejemplo, si habláramos de síntesis, les comenté que solo podíamos sintetizar los circuitos o las funciones de transferencia que fueran admitancias o que fueran impedancias. ¿Qué es lo primero? Hay condiciones que deben de cumplirse. ¿Cuál es una de esas condiciones? Que yo no puedo tener coeficientes negativos, ya sea en el numerador o en el denominador. Si este menos yo lo introduzco, pues va a ser un menos en el numerador. Por lo tanto, en el momento que aparece un signo negativo en cualquier coeficiente del polinomio del numerador o del polinomio del denominador, no se puede sintetizar. Con eso ya diríamos no se puede sintetizar. Pero tenemos la de impedancia, no tiene, mi polinomio del numerador no tiene ningún coeficiente negativo y mi polinomio del denominador no tiene ningún coeficiente negativo. ¿Qué seguiría? Puedo decir, sí se puede sintetizar. ¿Qué sigue? Tengo que factorizar el polinomio del numerador y factorizar el polinomio del denominador para obtener los ceros de la función y los polos de la función, graficarlos en mi circuito, en mi eje cartesiano, perdón, en mi plano cartesiano con imaginarios. Y si todas esas raíces quedan sobre el eje imaginario y además sobre el semiplano izquierdo negativo, todavía los podría sintetizar. Pero si alguna se pasa al semiplano derecho, ya no. Pero si todas quedan sobre el eje imaginario hacia el lado izquierdo, entonces los podría sintetizar. ¿De qué manera podría sintetizar esta función de transferencia? Pues en una impedancia RL o una admitancia RL. Es decir, mi circuito, que va a ser un circuito escalera, todos los circuitos se van a volver escalera, solamente va a poder tener resistencias y bobinas, ¿sí? Si esta que yo tengo aquí es una impedancia RL o una admitancia RL, seguimos teniendo, ¿cuál va a ser el cambio? En vez de empezar con un circuito serie, empezamos con un paralelo, pero sigue siendo un circuito, perdón, RL escalera, ¿sí? Eso es lo que va a cambiar. Que en uno, si es impedancia, empezamos en serie, y si es admitancia, empezamos en paralelo. Pero sigue siendo un circuito en escalera. Si hablamos ahora de que puede ser una impedancia RC o admitancia RC, bueno, pues lo que vamos a tener es que en vez de tener bobinas, pues vamos a tener
Capacitores es lo único que va a cambiar. Si hablamos de RLC, pues habría que agregarle bobinas también a mi circuito, porque a lo mejor es RLC. Si fuera LC, hablando de impedancias o admitancias, pues no tiene resistencias, nada más tiene bobinas y capacitores. Eso es lo que va a suceder. Ajá. Nada más con la función de transferencia. Hay otros métodos que no los vamos a ver, pero sí los pueden conocer y a lo mejor los llegan a usar, que son diagramas de Bode. Son diagramas de Bode en fase y diagramas de Bode en frecuencia. ¿Qué me van a dar? Bueno, si yo voy a graficar diagramas de Bode en fase, yo voy a tener aquí, pues puedo tener corrientes y puedo tener voltajes, ahí sí puedo usar las ganancias. ¿Por qué uso eso? Porque recuerden que en electrónica tenemos amplificadores, transistores, y ahí sí nos interesan los voltajes y las corrientes, y yo la puedo graficar en función de la frecuencia, que en realidad es en decibeles, para ver cómo se comporta. Puede ser que mi circuito se atenúe, después suba, tenga yo una gráfica así. ¿Por qué? Porque a ciertas frecuencias se atenúa, después va aumentando progresivamente y posteriormente mantiene una constante de mi corriente, de mi voltaje, que me daría su diagrama de Bode. O puede ser que tenga voltaje y corriente en fase y también me indique cómo se comporta mi corriente, si queda en fase o se desfasa, empieza después, en vez de empezar en cero, empieza mucho más adelante y después se viene así, o empieza desde atrás y después disminuye. Son los diagramas de fase y de Bode que podemos usar para ejemplificar un circuito. Existen los otros diagramas de Bode que son de control, pero en control ya tenemos otro tipo de cuestiones en donde podemos tener retroalimentaciones, procesos, entradas, procesos, salidas, retroalimentaciones, no solo una, varias, a partir de este dato. Todo eso se obtiene a partir de una función de transferencia del circuito que estemos trabajando o del circuito o del proceso que se esté analizando. A partir de la función de transferencia que a mí me den, yo puedo obtener un diagrama de Bode en control, un diagrama de Bode en fase, un diagrama de Bode en frecuencia, o sintetizar nada más mis impedancias y admitancias para obtener un circuito nuevo que únicamente va a tener ahora resistencias y bobinas, resistencias y capacitores, resistencias, bobinas y capacitores o bobinas y capacitores. Por eso se trabaja mucho con las funciones de transferencia, porque a partir de ese dato matemático obtenemos otro modelo que nos va a permitir visualizar cómo se va a comportar mi circuito electrónico, mi circuito eléctrico o mi circuito de control. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones, sugerencias o comentarios? No, profesor. No, profesor. ¿No? Bueno, pues por el día de hoy estaríamos terminando entonces. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el día lunes. Vamos a hacer todavía otro ejercicio de funciones de transferencia y posteriormente estaríamos terminando el tema y estaríamos empezando con síntesis, que sería el último tema que se va a ver. Si no hay dudas o preguntas, comentarios o alguna sugerencia, pues que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el día lunes.